David Ricardo era un economista inglés. Fue el tercero de 17 hijos de una familia judía, que emigró de Países Bajos hacia Inglaterra antes de su nacimiento. Empezó a trabajar a los 14 años en la Bolsa de Valores de Londres. Se especializó en la negociación de valores públicos. Prosperó bastante deprisa y para 1815 había amasado su fortuna considerable. Su interés por los problemas de la teoría económica se desarrolla hacia la mitad de su vida. Es reconocido por su trabajo en uno de los libros más importantes de economía que se hayan escrito en el siglo XVIII. Al haber tenido una amplia experiencia, luego de haberse formado y especializado en todo lo que concierne a los valores y la negociación, escribe El valor de cambio, la teoría de la renta, equivalencia ricardiana, el comercio mundial, la ventaja comparativa. El valor de cambio, al igual que Adam Smith, David Ricardo afirmaba que el valor tiene un sentido de uso y uno de cambio. Adam Smith hablaba en la paradoja del agua y del diamante, de cómo el valor de un objeto puede verse alterado en función de su escasez, aunque siempre relacionado con el trabajo necesario para obtener ese bien. Ricardo, sin embargo, entendía que el valor de aquellos elementos que fueran escasos no dependía del trabajo, puesto que ningún trabajo podía aumentar su cantidad, y su valor no podía reducirse o aumentar. La teoría de la renta diferencial. Ricardo dedicó también gran atención al tema de la renta de la tierra. En esa época, en Inglaterra, los propietarios no explotaban directamente sus tierras, en la mayoría de las ocasiones, sino que las arrendaban. La tesis que mantiene es que la renta de la tierra es debida a la diferente fertilidad de la misma y a la ley de rendimientos decrecientes. Según Ricardo, cuando la población es baja con respecto a las tierras disponibles, solo serán cultivadas las mejores, no existiendo por tanto la renta, ya que nadie estaría dispuesto a pagarla mientras existan otras igualmente buenas y no ocupadas. Lo mismo sucedería de no existir la ley de rendimientos decrecientes, ya que si al aplicar mayor cantidad de trabajo y capital a una misma tierra, se obtiene de ella rendimientos proporcionales. Solo se cultivan las más fértiles y por lo tanto no habría renta. Otra de las teorías asociadas a David Ricardo es la equivalencia ricardiana. Esta teoría argumenta que no importa de qué manera financie el gasto público de un país, si mediante un aumento de impuestos o mediante emisión de deuda pública, ninguno de los dos casos produce este efecto en la economía real. Esta idea se basa en la racionalidad de los contribuyentes, de prognosticar que un aumento del gasto público conllevará subidas de impuestos en el futuro para financiar ese gasto. Por ello, ante un aumento de gasto público, los contribuyentes reducirán su consumo y aumentarán su ahorro para asegurarse un futuro estable y compensar esa futura subida de impuestos. De esta manera, si la reducción de consumo por parte de los contribuyentes es la misma que la deuda que debe devolver el gobierno, no se producirá ningún cambio en la demanda agregada. David Ricardo y el comercio internacional. David Ricardo por muchos años fue seguidor de Adam Smith, quien fue su inspiración para seguir el camino de la economía. Su popularidad creció a través de escribir diferentes artículos para el periódico con sus opiniones acerca de la economía, donde alcanzó gran popularidad entre los lectores. Fue un pensador práctico y sus teorías sobre el comercio internacional estuvieron basadas en declaraciones que por lógica resultaban atractivas, como el hecho de que cada país debería producir y dedicarse a aquello que se le facilita. De esta forma, su influencia a través de argumentos fue muy importante para abolir la ley de granos. En esta época eran las herramientas quienes, apoyados por la ley que protegía a Inglaterra de las importaciones, les hacía más ricos y les daba el poder
sobre el Parlamento y la vida de los ciudadanos, ya que ofrecían bienestar a cambio de control. Entre sus aportes destaca especialmente la teoría de la ventaja comparativa, que defiende las ventajas del comercio internacional y en esencia es una ampliación de la división de trabajo propuesta por Adam Smith y opuesta a las teorías proteccionistas, que defendían la producción del propio país y evitaban el comercio con el exterior. David Ricardo propuso que un país debe especializarse en aquellos bienes y servicios que pueda producir de manera más eficiente y adquirir de otros países aquellos que produzca de manera menos eficiente, incluso cuando, en ocasiones, esto representa adquirir bienes extranjeros cuya producción final puede ser más eficiente. De esta manera, la teoría de David Ricardo hace énfasis en la productividad de los países. Tanto la teoría de la ventaja absoluta como la ventaja comparativa simplifican en sus modelos el comportamiento de la economía mucho más allá, en donde estudian una variable y dejan estática las demás. Aquí se están omitiendo factores como los que mencionaron en el apartado anterior. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando más de un país son los más eficientes en la producción u obtención de un bien en dos regiones distintas del mundo? Es, sin embargo, un gran acierto definir la ventaja de los países en la productividad. Sin embargo, cabe destacar que un país puede volverse más productivo en la obtención de ciertos artículos gracias a aspectos con el desarrollo tecnológicos. En resumen, David Ricardo es recordado por su profundidad intelectual, la forma excepcionalmente moderna con la que abordaba los problemas económicos, con un elevado y riguroso nivel de abstracción, a pesar que carecía de formación universitaria arreglada. Consiguió que la influencia de los principios de Ricardo fueran perdurables, siendo admirado por economistas tan destacados como John Stuart Mill, Karl Marx en el siglo XIX y posteriormente por Alfred Marx, Pierre Richard, entre otros. Además de por intelectuales y políticos, perduraron sus análisis y teorías muy vivos también hoy en día. Gracias por su atención, compañeros. Tengan una linda tarde.